Tenemos con nosotros presencialmente al doctor Jorge Luis Porras Zamora, experto y especialista en ciencias políticas, tiene una extensa experiencia en alianzas público-privadas y ha trabajado durante mucho tiempo haciendo regulación y normativas en el tema de fiduciarias, fideicomisos y en diversos países de Latinoamérica. Es invitado por la fiduciaria Banreservas para compartir su experiencia sobre fideicomisos públicos en Latinoamérica. Muy buenas tardes, doctor. Muchas gracias, muy amable, muchas gracias por la invitación, un placer, un saludo cordial a todos los oyentes que están con nosotros en esta tarde. Doctor, el tema que usted viene a tratar está muy actual en el debate en República Dominicana, sobre todo a raíz de la presentación del fideicomiso público para manejo, gestión, presentación de oferta y demás de Punta Catalina. Aunque no vamos a ser tan puntual en ese aspecto, sería bueno que usted nos compartiera cuál ha sido la experiencia de usted en algunos países de Latinoamérica que, como nosotros, no tenemos una regulación específica para fideicomisos públicos. Sí, con muchísimo gusto. Me parece que es un momento muy apropiado. He estado muy al tanto de toda la dinámica que ha llevado este tema en el país y que me parece muy importante, porque yo creo que cuando se trata de cosas nuevas, es bueno que la gente se informe, que la gente estudie, que la gente conozca, porque no es bueno a veces desechar o satanizar una figura sin conocerla y sin tener un criterio objetivo sobre la misma, ¿no? El fideicomiso pues es una figura muy interesante que se aplica en todos los países de América Latina. 18 jurisdicciones en América Latina compartimos este instrumento, que si bien es cierto, se incorpora en América Latina desde los años 20, en algunos países, particularmente en el caso de la República Dominicana, es todavía una figura muy reciente. La ley 189-11 es del año 2011, prácticamente hace 10 años, estamos cumpliendo 10 años, ¿no? Y eso hace entonces que sea una figura que todavía estamos aprendiendo a conocer y a entender, ¿no? Ahora bien, mi experiencia de haber trabajado por más de 30 años en América Latina, haber apoyado la creación de distintas legislaciones fiduciarias en distintos países, inclusive aquí mismo en la República Dominicana, me permite mirar que la ley 189 es una ley muy moderna, una ley muy buena. O sea, se hizo un trabajo muy interesante de recopilar las mejores prácticas a nivel internacional. Ahora empezó como una ley de fomento al sector inmobiliario de bajo costo. Exacto. Pero hoy en día viene evolucionando y tenemos, digamos, esta nueva especie de fideicomiso que llamamos fideicomiso público, que es muy particular. Porque el fideicomiso, si bien es cierto que nace en principio como una atención a problemas de carácter personal, es tomado del trozo anglosajón, luego evoluciona y las empresas, las entidades empiezan a ver en el instrumento un mecanismo interesante. Y posteriormente el Estado se da cuenta que es una figura que puede coadyuvar mucho en el desarrollo de proyectos en los cuales el Estado no siempre pues tiene toda la vocación de hacerlo. Si bien es cierto que el Estado está llamado al bien común, no es una exclusividad. O sea, los particulares también tenemos la obligación. Y en ese sentido, el fideicomiso, siendo una figura muy versátil, muy moldeable, es una figura que permite hacer cosas que tradicionalmente bajo otros mecanismos pueden ser de difícil consecución. ¿Cuáles son, señor Porras, los países y tipos de fideicomisos más exitosos? Porque aquí, en estos días, sectores que se oponen han dicho que en México, 2020, Morena y el Senado eliminaron 109 tipos de fideicomisos. Sí. A lo mejor es que no le convenían o se aplicaron otros 100. ¿Cuáles son los países ejemplos y en qué tipo de fideicomisos, además de ese de inmobiliario, usted ve éxito en América Latina? Bueno, el fideicomiso se utiliza para muchísimas cosas, ¿verdad? Países como México, sin lugar a dudas, desde 1932, que México después de Panamá fue el que incorporó por primera vez la figura en su legislación. Y luego el resto de los países en los años 60, 50, 60, 70 fuimos incorporando paulatinamente el negocio. Entonces ha habido un desarrollo, digamos, diferente, ¿verdad? México lo adoptó como un instrumento de apoyo al desarrollo público y por eso se generaron muchos fideicomisos públicos, sobre todo tanto de carácter federal como también de carácter de Estado, ¿no?
y es el país que más logró hacer fideicomisos con bienes públicos, ¿verdad? Yo hago una distinción aquí interesante. El fideicomiso se puede hacer con bienes públicos o con bienes privados. Entonces vamos a tener, digamos, los fideicomisos con bienes públicos, le llamamos fideicomisos públicos, pero están los fideicomisos de bienes privados. Sin bienes privados, pues hay países, por ejemplo Colombia, es un país muy interesante. Colombia, que tenía incorporado el fideicomiso desde 1923, en el año 90, cuando se produce una reforma financiera, el Estado exige que el negocio fiduciario se especialice y se convierta en sociedades de objeto exclusivo. Entonces, en Colombia solamente son sociedades fiduciarias las que administran este tipo de negocios. Y han desarrollado una gama importantísima de tipos de fideicomisos personales, sucesorales, de inversión, de garantía, inmobiliarios, de titularización, etcétera, etcétera, etcétera. Jorge, yo quisiera dos asuntitos. Uno es relativo al hecho de... usted conoce la ley 189.11, ya ha dicho que la ha visto, que le parece interesante, pero ciertamente, como dijo Susana, la ley 189.11 no hace referencia directa a la figura del fideicomiso público o estatal, si pudiéramos ser más específicos. ¿Usted cree que ciertamente es necesario modificar esa legislación para darle quizás más legitimidad a la creación de fideicomisos públicos en la República Dominicana? Sí, como usted lo menciona, no está en la ley, está en el reglamento. La existencia de los fideicomisos públicos. Sí, en el reglamento, pero bueno, pero en la ley como ley no está, y al final la ley es la ley. ¿Cómo no? Sí. Ahora, es una gran pregunta. La pregunta es necesario tener una ley específica de fideicomisos públicos? Bueno, hay un debate. Hoy en día, lo que sí puedo decirles es que hoy en día ningún país de América Latina tiene una ley específica de fideicomisos públicos. Pero la ley de fideicomisos sí hace referencia a los fideicomisos públicos. No necesariamente. No necesariamente. Mire, lo que pasa es lo siguiente, y quizás es una crítica a algunas leyes, no es exclusiva de la 189.11. La figura del fideicomiso es tan versátil, es tan moldeable, que tratar de definir en una ley qué es un fideicomiso de garantía, qué es un fideicomiso de inversión, qué es un fideicomiso sucesoral, qué es un fideicomiso público, podría ser ponerle una camisa de fuerza a la figura. Yo soy más de la idea de que el fideicomiso es algo muy amplio que puede hacerse con bienes públicos o bienes privados. Ahora, lo que usted dice es muy importante y quiero darle mi criterio personal. Yo creo que por el debate que ha habido y por las circunstancias que hoy median, me parece que una ley de fideicomisos públicos podría ayudar a clarificar mucho más. Y en ese sentido me parece que no sería mal tener una ley. Ahora, vuelvo y repito, ningún país de América Latina, hoy en día, al menos que yo conozco, tiene una ley específica de fideicomisos públicos. Normalmente existen algunas normas, algunos decretos que regulan. Yo le dije que eran dos cositas. Adelante, tranquilo. En la otra parte que quiero preguntarle, si tiene la respuesta positiva, entonces sí, tal vez desarrollaría un poco, es si usted tuvo la oportunidad de leer el contrato para el fideicomiso de la Central Termoeléctrica Punta Catalina. Sinceramente no lo he leído. He escuchado mucho sobre el proyecto. No, está bien. Si no lo ha leído, porque lo que quería era preguntarle algo sobre el contenido, pero no lo voy a... Doctor, usted sabemos que cuenta con toda la experiencia para poder traer información que necesita la República Dominicana para conocer sobre la figura del fideicomiso. Me imagino que ya ha podido evaluar la situación que tenemos aquí con ese tema. ¿Cuáles serían las respuestas para que cambie la percepción? ¿Qué es lo que deberíamos de hacer o debería de hacer el gobierno, aunque no es un asunto directamente de este gobierno, sino un aporte que haría en este tiempo? ¿Qué es lo que nos falta? ¿Qué es lo que debemos de hacer para que el dominicano conozca, quiera desmenuzar el tema de la figura del fideicomiso? Bueno, mire, una pregunta importantísima. Yo creo que lo que hay que hacer es lo que estamos haciendo ahora. Conversando de una manera seria, profunda, entendiendo, conociendo y entendiendo, no solamente conocer, entender qué es esto del fideicomiso. Yo me ha invitado a venir acá, lo he hecho con muchísimo gusto, siempre es un placer para mí estar acá, y me parece que todas estas cosas requieren de un debate serio, no de satanizar una figura per se, a priori, sin conocer las ventajas que han tenido. Y me parece que también es importante que se conozca la experiencia que han tenido otros países.
en cosas que han funcionado y otras cosas que no han funcionado, porque esa es la realidad. O sea, no siempre todo es perfecto. Yo conozco muchos fideicomisos que han sido un fracaso. Y de esos fracasos hay que aprender también. Y entonces yo creo que aquí lo importante es hacer una recopilación de mejores prácticas, de qué es lo que sí ha funcionado. Obviamente uno no puede extrapolar la realidad de un país a otro. Hay que ajustarla. En la realidad dominicana somos latinoamericanos, pero es distinta la realidad costarricense. Yo no puedo pretender decir a ustedes, mire, es que en Costa Rica se hace así, ustedes tienen que hacerlo así. No, eso sería un error. Al margen de la experiencia en Latinoamérica, que sabemos que hay fideicomiso público, aquí mismo hay muchísimo, pero ¿verdad? El tema se ha desligado. Hay un debate más profundo, diciendo que nuestro sistema, que más de un Estado social, que el derecho administrativo está sujeto al principio de juridicidad y que por tanto el Estado solamente está habilitado para lo que legalmente se le permite. ¿Cuál es su criterio técnico sobre si el Estado puede, en virtud de su poder de contratación, concertar un fideicomiso público, o usted entiende que, como dicen otros tratadistas y doctrinarios, necesita una habilitación especial para este tipo de contratación? Porque a la gente se le olvida que es un contrato. ¿Cómo no? Sí, correcto. Acordémonos que en el derecho público las entidades solo pueden hacer aquello que la ley les permite. Exacto. En ese sentido, cuando hablamos de un fideicomiso y que uno de los criterios básicos para que haya fideicomiso es la transferencia de la propiedad que se da de quien constituye el fideicomiso a quien administra el fideicomiso, en el derecho privado, bajo el concepto de la autonomía, de la voluntad, yo puedo disponer libremente de mis bienes. Pero cuando estamos hablando de bienes públicos que nos pertenecen a todos los ciudadanos, esa transferencia tiene que estar autorizada. Tiene que darse una ley que le permita al ente público transferir esos bienes a una entidad como una fiduciaria para que se encargue de ejecutar el fin por el cual se ha desarrollado. Aun cuando la fiduciaria sea estatal. Sí, no importa que sea estatal o no sea estatal. Ahí, digamos, hay una posibilidad cuando recuerden que el Estado puede contratar directamente con el Estado. De lo que saco de que usted dice, con la aprobación de alguna manera del Congreso, se supliría esa habilitación. Es correcto. Exacto. Bien sea con una habilitación del Congreso o a través de un decreto presidencial. Recuerden que el presidente y los diputados son personas que representan la voluntad del pueblo. En nuestro sistema el presidente tiene unas limitaciones por monto, pero ya lo hizo el Congreso. En algunos países lo tienen por plazo también, que solamente puede regir durante el plazo de gobierno. En todo caso, nuestro gobierno lo que ha hecho es eso, los fideicomisos que ha venido aprobando, los ha ido enviando al Congreso para su ratificación congresional. Me parece una buena práctica. Y lo correcto, digamos, que sea el Congreso quien apruebe, digamos, este tipo de iniciativas, o que también, digamos, en determinado caso también, si la ley lo permite, que sea a través del decreto presidencial, podría ser también. Usted dijo, señor Porras, que no ha leído todavía el contrato. Sin embargo, me imagino, el de Punta Catalina, ¿verdad? Sí. Estamos hablando de Punta Catalina, del tema del fideicomiso. Pero sin embargo, yo estoy segura, por la gran profesionalidad que le acompaña, que usted está al tanto de las informaciones que se han generado en torno a pues la presentación del Consejo, la presentación del contrato también. ¿Hubiese usted recomendado hacerlo después, nombrar a ese Consejo después de la presentación del contrato? Ella se refiere al comité técnico, la figura que interviene, que es la tomadora de decisiones, que instruye a la fiduciaria y demás, que ha sido el gran problema. Claro, sí. Es un tema lo muy que ha generado el debate. Yo le comentaba a alguien cuando hablamos de estos temas que hace aproximadamente unos 22 años en Costa Rica cuando hicimos el primer fideicomiso público, tuvimos este mismo debate. Y ya logramos. El comité técnico fue presentado, nombrado en principio, luego. Sí, lo que pasa que aquí, vamos a ver, hay ciertas cosas que tenemos que precisar, digamos. Acordemos que una fiduciaria no es una entidad que conoce, técnica que conoce, digamos, de todos los negocios. Vamos a ver, en este caso particular, la pregunta sería, ¿hasta dónde una entidad fiduciaria conoce de un proyecto térmico, ¿verdad?, de energía? No, obviamente que va a tener que apoyarse en este comité
¿verdad?, que es técnico, que conoce del negocio, para que colaboren los dos en llevar adelante el proyecto. Obviamente habrá cosas técnicas que son muy específicas del conocimiento de ciertas personas que habrá que poner ahí para que sean ellos los que ayuden al fiduciario a tomar las decisiones más correctas. Alguien conocido de aquí me dice que le haga una pregunta. Sí. Doctor, este caso muy específico, aunque usted no conoce ese contrato, pero usted sabe que el mayor valor del activo es el flujo que va a producir, el flujo con su funcionamiento. ¿Usted aconseja la utilización de fideicomiso público para estos activos donde el valor realmente, el valor presente es su funcionamiento y que necesitan decisiones técnicas muy importantes para asegurar los fines del fideicomiso? Mire, yo lo que creo es que el fideicomiso sirve para muchas cosas, pero no es la panacea de todo. Hay cosas para las que sí funcionan y hay cosas para las que no funcionan. Entonces hay que primero hacer un análisis muy riguroso, decir, ¿cabe aquí un fideicomiso? Y si cabe, perfecto. Si es un elemento que va a dar un valor agregado al proyecto. Le voy a comentar, me acaba de hacer recordar un fideicomiso que en una oportunidad, ustedes saben que en Costa Rica nosotros somos un país que hemos hecho un buen uso del tema de los recursos naturales. Sí. Bueno, en una oportunidad, un gobierno escandinavo le dijo al país, le quiero dar una cantidad de dinero para que usted lo emplee en proyectos de conservación del medio ambiente. Pero le dijo, pero no le quiero dar el dinero al gobierno. No porque se lo vayan a robar, sino porque la estructura estatal a veces es muy rígida y muy burocrática en muchas cosas. Entonces, ¿qué dijo este gobierno? Mire, yo quiero una figura que sea muy eficiente en la administración de los recursos, que el Estado defina cómo lo quiere utilizar, pero que el Estado no lo administre, porque el Estado per se es una estructura muy rígida, a veces muy difícil de manejar. Y mucho del desarrollo que hoy tenemos en mi país en temas de conservación del medio ambiente pasan por los fideicomisos. La pregunta se la hacía, tal vez no fui muy clara, porque aquí se tiene pensado, pero ya se construyó Punta Catalina, ¿por qué van a dar un fideicomiso si ya está hecho? Sin embargo, este tipo de obras, de equipo, de bienes, su valor es su buen funcionamiento, su operación, su mantenimiento, las inversiones que se puedan hacer a largo plazo. O sea, usted favorece la figura de un fideicomiso público o alianza público-privada para lograr los fines del mantenimiento de flujo de caja de este tipo de bien. Sí, ya se ha hecho en muchos países. En mi país particularmente hemos hecho proyectos de desarrollo hidroeléctrico. Yo particularmente he trabajado en el desarrollo de varios de esos proyectos y han sido muy exitosos porque han logrado hacer cosas que normalmente el Estado podría hacer difícil. En esos casos particulares, y tal vez pensaría que quizá el análisis que se hizo en el caso de este proyecto es que pudiese haberse determinado que una administración a través de un fideicomiso podría ser muy eficiente y que podría cumplir con los objetivos que se están nos acabó planteando. el tiempo, pero Esteban le tiene una pregunta. Una última pregunta, Jorge. El gobierno dominicano, nosotros no tenemos mucha experiencia en fideicomiso. El gobierno anterior creo que uno o dos fideicomisos, dos fideicomisos, uno para asuntos de vivienda, otro para asuntos de peajes de autopistas. Sin embargo, nuestro presidente actual, en apenas un año y medio, ha creado por disposición, por decreto, alrededor de 18 fideicomisos. Y el que más ruido ha causado es este de Punta Catalina. Ninguno todavía está funcionando de manera efectiva. Ahora le pregunto su opinión particular, tomando en cuenta nuestra experiencia o nuestra limitada experiencia. ¿No cree usted que tal vez el gobierno debió de crear uno o dos, ver que funciona, si funciona, la gente lo percibe, entonces vamos a crear otro y no 18 en promedio, son más de uno por mes? Y sin embargo todavía ninguno arrancado. ¿Qué usted opina? Bueno, yo creo que no podría saber realmente cuál ha sido la estrategia del gobierno. Me parece que si el gobierno ha hecho un análisis de que es una figura, una herramienta utilizable, pues en buena hora. Es decir, yo creo que uno cuando, en cualquier orden de la vida, echa mano a las herramientas que tiene para su buen saber y entender. No, se lo digo porque como usted dijo que los fideicomisos, son positivos, pero no son la panacea. Y entonces tenemos fideicomisos de
de una diversidad de temas. Sí, digo, sí, hasta sí. para la seguridad nacional y la policía tenemos un Tenemos fideicomiso. fideicomiso. Sí. No, conozco. Y en muchos países también ha habido muchas iniciativas. Ahora, una cosa es tener una iniciativa y otra ya es lograr que se concrete, ¿verdad? Me Gracias, parece que aquí doctor, tal vez gracias. digamos, Todavía le tenemos un poquito de miedo, no vemos que es una contratación más o menos igual. Sí. Gracias, doctor, por compartir con nosotros. No, es Hemos un gusto. Gracias a conversado usted con por la Jorge invitación. Luis Porras Zamora, especialista en ciencia política y experto en fideicomiso, alianza público-privada, que nos ha deleitado. Que a debió nosotros. venir antes. ¿Verdad que sí? Buena suerte aquí en nuestro país. Muy amable, muchas gracias. Gracias.